Dios está aquí y quiere hablarnos. ¿Cuántos creen eso? ¿Estamos dispuestos a escucharlo? Eso es lo más importante. Vamos a orar para que Él nos hable entonces en esta preciosa tarde que nos da el Señor. Gracias, Padre, te doy con mi corazón porque estamos en esta casa. Somos salvos, somos tus hijos, somos afortunados. Yo te ruego que nos hables al corazón, dinos lo que quieres. Y al que viene sin salvación, sin libertad, libértalo, Señor. Proclamamos libertad aquí, es por tu espíritu, por tu gran poder. Trae liberación, Señor, salvación a todos los corazones que lo necesitan, consuelo, esperanza, porque tú la das por medio de tu espíritu. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Sí, voy a invitarlos a leer un pasaje aquí en la Biblia, un texto, y otros más vamos a tener la oportunidad de leer. Nos va a ayudar Alex ahora, pero el primero está en Génesis capítulo 28 versículo 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Si abrió la Biblia, bueno, ya está aquí. Si usted está abriendo la escritura, le damos oportunidad que lo localice. Muy bien, dice así la Biblia. A ver, déjeme lo localizo porque se corrió aquí el aparatito. Está hablándole Dios a Jacob, a un hombre llamado Jacob. Los que conocen más o menos la escritura saben de quién se trata, pero es un hombre con el que Dios trató de una manera espectacular. Y dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. La expresión que vamos a subrayar: estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias, tomen su lugar, por favor. Vamos ahí mismo al 13 y al 14 de ese mismo capítulo. No, Alex, por favor. Fíjese lo que le dice Dios a Jacob: yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le dijo? En los versículos 13 y 14 está lo que le dijo. Dios le hace promesas a Jacob, pero no es otra cosa no más de que una repetición de promesas que Dios ya le había hecho a su abuelo Abraham y también a su padre Isaac, porque desde Abraham Dios promete lo que le prometió a Jacob, y Dios tiene sus tiempos, ¿ve? Así que aquí reitera su promesa. Dice el 13: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. ¿De ella a qué se refiere? Para que entienda, se refiere en lo alto de una escalera, porque la Biblia dice que Jacob es mandado por su padre de Berseba, donde estaban, a otra región llamada Padán Aram, donde radicaba su tío, el tío de Jacob, llamado Labán. Su padre lo envió, dice la palabra, porque él no quería que se quedara ahí y se casara con una cananita, con una mujer de Canaán. Y le dijo: vete allá con tu tío y de allá vas a tomar mujer. Y entonces Jacob se fue, y en el camino se le hizo tarde, tomó una piedra, la puso por almohada, se acostó y dice que soñó. Y él soñó una escalera. La parte de abajo en la tierra, la parte de arriba llegaba hasta los cielos, ángeles que subían y bajaban, y en la parte de arriba de la escalera dice que miró a Dios. Por eso dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Lo mismo que le dijo a Abraham y a Isaac: la tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y mire lo que dice el 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Misma promesa que le hizo a Abraham, ¿se acuerdan?
a través del Hijo de la promesa. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que le reitera las promesas que le hizo a Abraham su abuelo y a Isaac su padre. Ahora le está diciendo a él, tal y como dije, así va a ser. Y entonces por eso el versículo 15 que acabamos de leer, una vez que Dios le reitera esas promesas, en el versículo 15 le dice esas palabras: y aquí yo estoy contigo, te guardaré, porque no te dejaré, dice la última parte del texto, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando leemos esto, bueno, dice la Biblia enseguida que Jacob se despertó y que dijo: qué terrible lugar es este. Terrible ahí significa asombroso, impresionante lugar es este. Aquí está Dios, esta es casa de Dios y puerta del cielo. De tal manera que a aquel lugar le puso Betel, que significa casa de Dios. Y usted va a ver ese nombre en las Sagradas Escrituras en diferentes lugares. Betel, 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 Betel. Casa de Dios, es ese lugar donde Jacob tuvo este maravilloso encuentro con Dios. Le leo este pasaje de inicio porque nos muestra que la presencia de Dios es sinónimo de bendición. Note que le está diciendo Dios a Jacob: estaré contigo. En otras palabras, mi presencia irá contigo, y te llevaré y te traeré y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. La presencia de Dios es sinónimo de bendición, y esto es grandioso. Por eso en esta tarde voy a continuar hablándole sobre el mismo tema que le hablé hace 15 días. Desde luego, asuntos diferentes, pero la misma temática. Voy a hablarle de la presencia de Dios. Seguimos con la presencia de Dios, que es deliciosa. La presencia de Dios, que es sinónimo de bendición, como bien se lo dejó ver Dios a Jacob. Hace 15 días le planteé a usted por lo menos 3 enseñanzas que la Biblia nos da con respecto a la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Hoy voy a compartirle algunas otras enseñanzas en torno a este tema. Y la primera enseñanza que quiero tratar con usted es que la presencia de Dios está en todas partes. Ese es un concepto sencillo, ¿no? Que incluso creo los niños lo saben, o muchos niños lo saben. La presencia de Dios está en todas partes, amados. Usted va a ver qué significativo es esto. En el Salmo 139, versículos 6 y 7, el salmista lo dijo de esta manera, es decir, expresó esta enseñanza que le estoy diciendo: Dios está en todas partes, con estas palabras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, el Seol haciendo referencia a las regiones más bajas de la tierra, si ahí hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Como diciendo, ahí vas a estar y me vas a extender tu ayuda. Así que note cómo el salmista, el escritor sagrado, está hablando de cómo la presencia de Dios está en cualquier lugar. Él está utilizando algunas preguntas retóricas. Es decir, con estas interrogantes no pretende investigar. Las preguntas comunes pretenden investigar. Como cuando a usted le preguntan, ¿cómo te llamas? Pero esta no es una pregunta de esa categoría. Esta es una figura retórica, una pregunta que pretende afirmar. Ya se lo he dicho, ¿verdad? En otras ocasiones abunda esta figura retórica en la Escritura. El salmista no quiere inquirir, él quiere afirmar que él no puede huir de la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Lo que él está afirmando es que Dios está en el cielo, Dios está en las profundidades de la tierra, e incluso Dios está en la orilla del mar, porque Dios está en todas partes. Es decir, él está declarando que Dios es omnipresente. Si quiere que leamos un texto, este mismo texto en otra versión, para leerlo de manera afirmativa, lo leeríamos en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: jamás podría escaparme de tu espíritu, dice el salmista. Jamás podría huir de tu presencia. Claro que no. ¿Por qué él no puede escaparse de su espíritu? ¿Y por qué no puede huir de su presencia? Porque Dios está en todas partes. Porque Dios es omnipresente.
Es decir, está en el cielo, está en las regiones más bajas de la tierra, está en la orilla del mar, en todas partes al mismo tiempo. Eso significa, desde la perspectiva teológica, omnipresencia. Nuestro Dios es maravilloso, porque mire que ni el segundo poder más grande del universo, que es Satanás, es omnipresente. Satanás en todo caso podría estar en un lugar en un momento dado y en fracciones de segundo estar en otro, pero no en los dos lugares al mismo tiempo. Eso quiere decir que si Satanás está aquí en Chihuahua, le tengo una noticia: no está en Yucatán. Y si está en Yucatán, no está en Chihuahua, porque él pudiera estar aquí y luego allá en fracciones de segundos, pero no en los dos lugares al mismo tiempo, porque para hacer eso tendría que ser omnipresente y él no es omnipresente. Alguien dirá: ¿y entonces cómo es que en este momento hay muchos males en Indonesia y también en Canadá? Bueno, es que Satanás lo hace a través de todos sus secuaces que tiene regados a través del mundo. Satanás tiene millones de secuaces, de seguidores en todo el mundo, y ellos son los que fraguan el mal en todo el globo terráqueo. Pero Satanás no puede estar en todo el mundo al mismo tiempo. Si está aquí, no está allá. Si está allá, no está aquí. Pero nuestro Dios es omnipresente. Alguien dice gloria a Dios. Nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo. La omnipresencia es un atributo exclusivo del Dios que adoramos en esta casa. ¿Puede usted darle un aplauso al Rey? Con todo su corazón. Él es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Digo porque Él es exclusivo. No estamos hablando de cualquier Dios, estamos hablando de alguien exclusivo. Alabado sea su nombre para siempre. Qué bonito, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Eso quiere decir que Dios está aquí. ¿Usted lo cree? Dios está aquí. Dios está en su casa también. ¿A poco sí está en mi casa? ¿Sí? Porque Dios está en todas partes. Está en su casa. Oiga, pero tengo muchos problemas allá. Está en su casa. Le voy a demostrar que aunque haya problemas, Dios está. Se lo voy a demostrar en un momento, solamente con un evento histórico, pero quiero decirle que Dios está en su casa. Dios está en el hospital, allí donde está convaleciendo tantas personas y donde algunos están en agonía tal vez. Dios está en la cárcel, ese lugar tan precario. Dios está en el hospital psiquiátrico, allá en el Sésame. Dios está en la casa hogar para niños. Dios está en la casa de cuidados para los adultos mayores. Dios incluso estuvo en el holocausto. Aquel holocausto llevado a cabo por Hitler, ¿se acuerda? Allá en el 1940 y tantos. ¿Cuántos judíos sufrieron en los campos de concentración? Porque Dios está en todas partes. ¿A poco sí estaba Dios, hermano, allá en los campos de concentración? ¿Sí estaba ahí? Estaba como estuvo en Egipto, cuando su pueblo, oprimido por el faraón y por todos sus súbditos, clamaba por aquella tremenda esclavitud de la que estaban siendo objeto. Dios estaba ahí mirando su aflicción y estaba escuchando su clamor. ¿Recuerda? Hace poquito hablamos de ese asunto bíblico. Entonces estaba en el holocausto también. ¿Cómo es eso? Sí, Dios estaba también viendo ahí los suplicios de su pueblo y estaba también presente, escuchando el clamor de muchos de los que estaban ahí sometidos a aquellos trabajos forzados, clamando a Dios. ¿Usted cree que no hubo muchísimos judíos que clamaban a su Dios en esa situación? Cuando estaban bajo el flagelo de Hitler, ¿usted cree que no había muchos judíos que enflaquecidos, que en aquellas circunstancias cada noche tal vez o mientras trabajaban le decían a Dios: Dios, entra por nosotros? Y quiero decirle que hubo mucha gente en ese tiempo en el mundo entero que le suplicaban a Dios que interviniera. Entre ellos hay un hombre que se llama Rhys Howells, se llamó, y que ha sido llamado el intercesor. Si puede leer ese libro, léalo, lo encuentra gratis ahí en el internet. El intercesor, léalo. Y usted va a ver cuántas cosas alcanzó él y su gente a través de la intercesión insistente delante de Dios. Y él vivió en el tiempo de esa época en que fue capturada primero
en que cayó primero Polonia y luego tantos países de Europa, con el avance de las tropas de Hitler. Él con su gente estuvo intercediendo, pero no era el único, había mucha gente, es lo que le digo, clamando a Dios. Y quiero decirle con todo mi corazón que la razón por la que Hitler tuvo un error de estrategia, porque estaba endemoniado y el diablo lo dirigía y tenía una victoria tremenda y estaba avanzando inexorablemente, conquistando los países de Europa, ocupando un país y ocupando otro y ocupando otro, de tal manera que incluso Inglaterra estaba temblando. Pero fue por la intercesión, por la oración y porque Dios estaba presente, porque Dios está en todas partes y escucha el clamor de los que claman donde quiera, que llegó un momento dado, después de algún tiempo, que Hitler cometió un error de estrategia y le costó la derrota, y esto vino a darle la victoria a los aliados, de tal manera que fue derrotado, todo su ejército fue desmantelado y hubo liberación. Muchos judíos salieron victoriosos con vida de los campos de concentración, y muchos han vivido para contarlo incluso hasta la fecha. Hermano querido, Dios estaba ahí. Dios está en todas partes. Dice amén. Donde quiera entonces que las personas estén y clamen para reconciliarse con Él, Dios escuchará, porque Dios está en todas partes. Donde quiera que la gente gima con corazón quebrantado para pedir su socorro, Dios intervendrá, porque Dios está en todas partes. Él no se ha ido de ningún lugar, Él es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso le digo, usted preguntará, ¿está en mi casa también? Hay muchos problemas. Sí, está en su casa también. Y está ahí mirando la problemática, y está observando las circunstancias, y está oyendo y está escuchando el clamor de los que tal vez en esa casa están gimiendo. Llegará un momento en que esa presencia de Dios se manifieste, como lo vamos a ver en un momento. Pero Dios está ahí. Además, otro asunto en lo que pudiéramos reflexionar en base a esta realidad de que la presencia de Dios está en todas partes, algo que creo que es significativo y que hay que decirlo, es que por esa causa, por esa realidad, no se puede pecar en secreto. No se puede pecar en secreto. El pecado puede ocultarse, hermanos, ante los ojos humanos, pero no de Dios, porque Él está en todas partes. Él lo ve, Él mira y Él oye en cualquier lugar. No importa qué tanto nos escondamos en un momento dado, no importa qué tan secreto sea el lugar donde se está fraguando el pecado o la maldad, no importa qué tanto se esconda el individuo, la presencia de Dios está ahí. No importa qué tan oscuro esté, la presencia de Dios está ahí. Él está mirando, Él está oyendo. No se puede pecar en secreto. El secreto es solamente en el área terrenal. Podríamos manejarlo en el área terrenal, porque a los hombres sí se nos pueden ocultar las cosas, pero cuando hablamos de la presencia de Dios, el secreto no existe. No hay pecados ocultos delante de su presencia. No hay quien se pueda ocultar de Él. No hay quien se pueda esconder, porque Dios está en todas partes. Entonces el llamado del Espíritu Santo para nosotros es que los pecados que han estado cometiéndose en secreto deben confesarse y abandonarse. Porque finalmente Dios no puede ser burlado. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Es una enseñanza que contiene la palabra de Dios muy clara. Otra enseñanza en esta línea de la presencia de Dios que la Biblia contiene es que la presencia de Dios libera. La presencia de Dios libera. Seguramente para la mayoría de ustedes, 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 es un texto muy conocido, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Ahí hay libertad. Incluso cuando yo me convertí había un coro que decía eso precisamente: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lo cantábamos casi en cada culto, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando se habla del Espíritu de Dios, no se está hablando de otra cosa, hermanos, sino de la presencia de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces es que donde está la presencia
de Dios, ahí hay libertad. Está hablando de la presencia tangible de Dios, de esa manifestación visible de su presencia, donde Él se hace presente. Hay libertad. Le voy a poner un ejemplo bíblico muy claro, nada más, para que usted pueda observar que la Biblia sostiene esta verdad. La presencia de Dios libera en diferentes pasajes. En Hechos capítulo 16 tenemos un hecho que usted conoce también. Está San Pablo en Filipos, porque Dios lo llevó allá bajo la dirección del Espíritu, y él está predicando bien contento en Filipos. Llega y se convierte de inmediato en una mujer llamada Lidia. Se convierte, bien contento Pablo. Pero cada vez que ellos iban a la oración, porque ellos salían a orar a la orilla del río, dice la Biblia que una muchacha venía detrás de ellos siempre, que tenía espíritu pitónico, es decir, una mujer que tenía un espíritu malo dentro de ella, y que la capacitaba para adivinar. De hecho, ella se dedicaba a eso y le daba ganancias a sus amos porque era una esclava. Pero cada vez que Pablo y Silas salían rumbo al río, ella iba detrás de ellos diciendo: estos son hombres del Dios, estos son siervos del Dios viviente, que les traen el mensaje de salvación, decía la muchacha. ¿Quién le había platicado? Nadie, pero había un espíritu pitónico en ella. Y todos los días lo mismo: estos son siervos del Dios Altísimo, que les predican el camino de salvación. Dice la Biblia que un buen día San Pablo se cansó de eso y volteó con la mujer y le dijo: en el nombre de Jesús, vete. Le habló al espíritu y el espíritu la abandonó. Entonces se le acabó la capacidad para adivinar. Los patrones o los dueños de ella, los amos, se dieron cuenta y muy enojados acusaron a Pablo y lo llevaron ante las autoridades. ¿Cómo ve? En lugar de arrepentirse de sus pecados y ver el poder de Jesucristo, acusan a Pablo ante las autoridades, y le fue mal a Pablo. Le fue mal. A él y a Silas le partieron las espaldas a varejones, dice la Biblia, a varazos, les abrieron las espaldas y los metieron al calabozo, donde sujetaron sus pies y sus manos en el cepo. El cepo es un instrumento, hermano, de un sufrimiento atroz. La gente está suspendida prácticamente en el aire, con los pies y las manos metidas ahí en unos agujeros. Así estaban Pablo y Silas. Estaban en lo profundo del calabozo, y los que lo pusieron ahí le encomendaron a un custodio que los vigilara bien. El custodio sabía que tenía que vigilarlos bien, porque si los presos se escapaban le iba a costar la vida. Esa era la costumbre. Los custodios pagaban con la vida si los presos se escapaban. Así que los metió en lo más hondo del calabozo, los aseguró en el cepo, y ahí están. La Biblia dice que a la medianoche Pablo y Silas, con las espaldas partidas y con sus extremidades en el cepo, bastante lastimados, empezaron a cantarle a Dios. ¿Quién dice que en medio de las circunstancias difíciles no se le puede alabar? ¿Quién dice que cuando sufres, que cuando la cosa está muy fea, no se le puede alabar? Ellos estaban alabando a Dios porque ellos tenían conciencia de la presencia de Dios. Sabían que Dios está cuando la vida va bien, y que también Dios está cuando la vida va muy mal, porque Dios está. Y ellos, por la fe, aunque tal vez no lo palpaban en ese momento, no lo sentían, porque a veces queremos sentir y sentir, pero no se trata de puro sentir, hermano, se trata de fe. Amén. Aunque aquellos no sentían a Dios, sabían que Él estaba con ellos y empezaron a alabarle. No sé qué himno cantarían, pero estaban cantándole a Dios. Dice a medianoche, imagínense, cantándole a Dios. Todos los presos los oían. Estaban demostrando su fe en aquel Dios que sustenta. Cantaban a Dios, y mientras ellos estaban alabando, usted recordará que pasó algo extraordinario. Descendió la presencia de Dios de una manera tangible. Se manifestó la presencia de Dios de una manera tangible, de tal manera que de pronto los cimientos de la cárcel empezaron a sacudirse. Dice la palabra de Dios, el cepo se quebró, los grillos se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron, porque se saltaron los cerrojos. Era la presencia de Dios que había descendido en aquel lugar. Ahora sí, de una manera tangible, ahora sí, de una manera visible. Era extraordinario aquel fenómeno
Qué grandioso. Y en un momento de la noche a la mañana, Pablo y Silas quedaron libres por la manifestación de la presencia de Dios. Le estoy diciendo que la presencia de Dios libera. Y ahora estamos hablando de una liberación literal física, de instrumentos de prisión físicos. Pero dice la Biblia que ocurrió también algo grandioso desde la perspectiva espiritual. El custodio, cuando miró que aparentemente no estaban, porque no los veía, y que todas las puertas estaban abiertas, tuvo gran temor y se iba a quitar la vida, porque él sabía que la sentencia para el que se le escapaban los reos era la muerte. La Biblia dice que Pablo lo miró, lo alcanzó a ver y le dijo: no te hagas ningún mal, porque aquí estamos. Entonces aquel hombre corrió a los pies de Pablo y Silas y dijo estas palabras: ¿qué haré para ser salvo? Es decir, que el hombre supo de lo que había acontecido con la mujer del espíritu pitónico, supo del mensaje de Pablo y Silas, supo de que estaban cantando, que le estaban alabando al Dios del cielo, y sintió también el poder de aquel terremoto que abrió las puertas. Era la presencia de Dios que estaba ahí. Y entonces no solamente las puertas fueron abiertas, sino que este hombre fue liberado de las cadenas del pecado, fue liberado de las cadenas del paganismo, y ahí mismo él fue salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se salvó, fueron con su familia esa misma noche. Pablo y Silas les hablaron la palabra de Dios, creyeron, recibieron a Cristo, se bautizaron esa misma noche, y hubo una familia liberada de la potestad de las tinieblas, liberada de la condenación, porque la presencia de Dios se manifestó de manera extraordinaria en aquella cárcel. Lo que le estoy diciendo, fundamentado en las Escrituras, es que la palabra, la presencia de Dios libera. Libera. La presencia de Dios rompe las ataduras, revienta las cadenas, rompe las ligaduras, rompe la prisión, quebranta el cepo. Es extraordinaria la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios. ¿Cómo se busca? En la oración. La presencia de Dios se busca en la oración. No voy a entrar mucho ahí porque adelante, en otra ocasión, le hablaré sobre eso, que la presencia debe buscarse. Búsquela, porque esa presencia libera. Simplemente le estoy dando un par de pasajes para que lo pueda mirar. Entonces, si hay algo de lo que usted tiene que ser liberado, le digo esto porque esto no es solo cuestión de historia. Si viniéramos a contar solo historias, venimos a perder el tiempo. Pero la verdad es que lo que la Biblia dice tiene que ver con nosotros, nos atañe a nosotros. Es para que usted lo experimente, es para que usted lo goce. Hermano, si hay algo de lo que usted tiene que ser liberado, busque la presencia de Dios. Yo haría algunas preguntas, simplemente como muestra de cómo a veces se requiere libertad. ¿Ha estado, por ejemplo, usted luchando con un mal hábito como el consumo del alcohol, de las drogas o del tabaco? Esa es una atadura. Busque la presencia de Dios, porque la presencia de Dios libera. Estoy hablando de hábitos muy comunes, de malos hábitos muy comunes, pero ¿cuántos malos hábitos de pronto prevalecen ahí, se aferran ahí en la vida del creyente? Pero si usted busca la presencia de Dios, esa presencia lo va a liberar. A veces lo que no puede hacer la voluntad, lo que no puede hacer un centro de readaptación, lo hace la presencia maravillosa de Dios. ¿Está usted enredado en una relación ilícita, incorrecta, que no ha podido soltar, o de la que no ha podido soltarse? Busque la presencia de Dios. ¿Se siente atado por el temor o la vergüenza? Busque la presencia de Dios. ¿Está usted amenazado? Allá en la zona sur. Digo que esto es pertinente porque en este tiempo en que vivimos, no está fuera de lugar lo que digo, ¿verdad? Cuando alguien está bajo amenazas es como una prisión, como un yugo, ¿no es cierto? Allá en la zona sur hubo una familia que estuvo bajo amenazas fuertes, terribles, pero vinieron corriendo a buscar la presencia de Dios.
Ellos mismos testifican, por eso lo digo, porque ellos lo han testificado. Uno de ellos que había conocido al Señor estaba alejado, los otros no lo habían conocido todavía al Señor, pero uno de los miembros de la familia había conocido a Dios en tiempo anterior y tenía mucho tiempo lejos. Pero cuando caen sobre ellos las amenazas, él que tenía conocimiento de Dios corre a la casa de Dios a buscar la presencia del Dios Todopoderoso, y él jala a los otros miembros de la familia y allá van todos a buscar la presencia de Dios, estando en tiempos tremendos de amenaza. Y ellos dijeron: aquí estamos, necesitamos a Dios, y empezaron a buscar su presencia, empezaron a buscarlo, y de pronto, hermano, Dios obró, Dios se manifestó, él manifestó su gloria y los hizo libres de manera contundente, poderosa, de aquella amenaza. A veces lo que la autoridad no puede hacer, a veces lo que la ley no puede hacer, cuando Dios manifestó su gloria en la necesidad de ellos, fueron librados de aquella amenaza. Y ellos lo testifican, y ahí están, buscando a Dios. Que Dios los ayude a permanecer. ¿Se siente prisionero del resentimiento y los deseos de venganza? Busque la presencia de Dios. ¿O acaso se siente oprimido de alguna manera por el enemigo? Busque la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios, porque cuando esa presencia se manifieste en su vida, como sucedió en la cárcel de Filipos, usted será liberado. Podemos sostener que usted será liberado. Mire San Pablo, que estaban en esa situación y estaban alabando a Dios, y en aquel momento de alabanza desciende el Señor y las circunstancias cambiaron, fueron liberados de manera extraordinaria en esa ocasión. Así que cuando la presencia se manifieste, como sucedió en aquella cárcel, usted será liberado, porque la presencia de Dios libera. Estoy seguro que tal vez más de uno de los que están aquí tienen que escuchar esto, porque de alguna manera se sienten oprimidos o atados. Busque la presencia de Dios, pruébelo, busque la presencia de Dios. Me estoy acordando de un coro antiguo que cantábamos, que decía: si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Amén. Así que la presencia de Dios libera. Una enseñanza grandiosa también de la Escritura. La última que le voy a traer a la luz de la Escritura, la última enseñanza de ahora, es que la presencia de Dios debe respetarse. Le dije que la presencia de Dios está en todas partes, le dije que libera, pero ahora le digo que debe respetarse. Esa presencia debe reverenciarse. El escritor sagrado Habacuc, el profeta, habla sobre este asunto en su libro, en el capítulo 2, versículo 20. Y estas palabras, muchos creyentes, muchos de ustedes que son creyentes de carrera, son conocidísimas para ustedes. Jehová está en su santo templo, dijo el profeta. Calle delante de él toda la tierra. Seguramente usted ha notado que en los hospitales hay ciertas gráficas donde se pide silencio. El silencio se pide por respeto a los enfermos, evitándoles perturbación. Lo respetamos. Digo esto porque por lo que está diciendo el profeta. Cuando el profeta dice: Dios es Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, él está haciendo un llamado a la reverencia con estas palabras. Está haciendo un llamado al respeto de la presencia de Dios en su casa. Hay pasajes diversos de la palabra que reiteran esta verdad, pero lo voy a citar. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 3. Lo que sucede aquí ocurre después de que Salomón eleva a Dios una oración para dedicar el templo que él había construido a Dios. Salomón le construyó una casa a Jehová, ¿recuerda? Y él está haciendo una oración. Todo el capítulo 6 prácticamente de segundo de Crónicas, todo el capítulo 6 es una oración que él hace de dedicación. Cuando él termina de orar, sucede lo que dicen los versículos 1 al 3. Entonces fuego de la presencia de Dios, fuego de arriba descendió sobre el altar,
sobre las víctimas que estaban en el altar, según la costumbre que ellos tenían de sacrificar a Dios, y consumió todo el holocausto, lo que estaba ahí ofrecido, dice la Biblia. Y entonces la gloria de Dios llenó la casa, bajo la nube de Jehová, y llenó la casa. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa nube? ¿Cómo le llaman los judíos a esa nube? La chequina de Jehová. La gloria de Dios entró en esa casa. Ellos sabían que era la presencia de Dios, que estaba descendiendo y que estaba llenando aquel santuario que estaban dedicando para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hicieron todos los israelitas que estaban ahí presentes? Se postraron, y dice que cayeron sobre su rostro en el pavimento. Ya les he dicho cómo se postraban, ¿verdad? Así a la manera de, ya sabe, postrados con sus dos rodillas, no nomás con una, con las dos palmas de las manos sobre el piso y también la frente sobre el pavimento. Postrados. Lo que estaban haciendo era mostrar respeto, reverencia por la presencia de Dios. Estaban diciendo que entendían que Dios había bajado y estaba llenando aquella casa, y mostraron con sus actos, con sus hechos, esa reverencia a la presencia de Dios. ¿Cree que nosotros también debemos mostrarla? ¿Reverencia a la presencia de Dios? ¿Creen? Así es. Por eso, miren, por eso uno de estos días les dije, y lo voy a repetir, aunque no quiere decir que sea la única forma de mostrar reverencia, pero por eso uno de estos días le dije, vamos a tratar de preservar la solemnidad del tiempo de oración. Solemnidad quiere decir seriedad, dignidad, honorabilidad, aunque tiene otros significados, pero este es el que nos compete. Cuando hablamos de la oración es un tiempo serio, de seriedad, es un tiempo de digno, de honorable, porque es un tiempo en que los que están postrados o sentados en oración están invocando al Dios Altísimo, están invocando al Santo de los Santos, están invocando su presencia. Y por eso le decía uno de estos días, cuando estemos aquí, mantengamos la solemnidad de la oración, es decir, no estemos platicando mientras la gente ora, en el tiempo de la oración. Si tiene algo que arreglar, arréglalo allá afuera en los anexos. Si su niño anda para arriba y para abajo, de un lado para otro, contrólelo, porque se trata de manifestar reverencia, se trata de manifestar respeto, se trata de mantener la solemnidad de ese tiempo, porque estamos invocando la presencia del Santo Dios. Amén, hermanos queridos. No quiere decir que sea la única manera. Yo creo que tenemos que andar en reverencia delante de la presencia de Dios, o conducirnos como que respetamos a Dios en todos lados, porque Dios está en todos lados. Es lo que acabamos de decir. Dios está en todas partes. Pero le voy a decir que lamentablemente a veces nos hace falta tener conciencia de la realidad y la dignidad de la presencia de Dios. Quiero que note que me estoy incluyendo. Nos hace falta. A veces nos hace falta tener más conciencia de la realidad y la dignidad de la presencia de Dios. Lo que quiero decir es que si todos tuviéramos conciencia como debemos tenerla de esa realidad y esa dignidad de su presencia, no habría necesidad de que de repente los ujieres tengan que decirle a alguien que se saque el chicle. No habría necesidad de que de repente los ujieres tengan que acercarse a alguien a solicitarle que guarde sus redes sociales porque estamos alabando, o estamos orando, o estamos predicando. No habría necesidad. ¿Y qué más diríamos? Quisiera comentarle esto porque creo que es bueno. ¿Sabe usted que la manera en que vestimos, en que venimos vestidos a la casa de Dios, puede manifestar reverencia o irreverencia hacia el Señor?
Y no estoy hablando de que traiga ropa nueva o no nueva, no estoy hablando de eso. Si la ropa es nueva o no es, si es de marca o no es, eso no tiene nada que ver con reverencia, no me refiero a eso. Me refiero más bien al decoro, al pudor, a la decencia. A eso me refiero. Si usted lee Éxodo capítulo 20 y capítulo 28, léalos todo el capítulo en su casa. Usted se va a dar cuenta que en uno de los capítulos, por ejemplo en el capítulo 28, Dios le dice a Moisés que Aarón debe confeccionarle a sus hijos, le está hablando de su ropa interior, y dice que se la debe confeccionar desde los lomos hasta los muslos de lino fino, para cubrir su desnudez, dice. Y luego cuando en el capítulo 20, cuando está hablando de todo el mobiliario del tabernáculo, dice: no hagas gradas para subir al altar. No hagas gradas porque no quiero que cuando los sacerdotes suban se mire su desnudez. Porque los sacerdotes no usaban pantalones, ni los que no eran sacerdotes tampoco. Usaban túnicas. No hagas gradas. ¿Ve? Hazlo liso. ¿Esto qué me dice? Esto me dice que la manera de vestir tiene que ver con expresar reverencia delante de la presencia de Dios. ¿Ve? Qué importante es esto, que seamos pudorosos. Y esto quiere decir que no solamente cuando venimos al templo, sino cuando vamos al mercado, porque Dios está en el mercado también, ¿o no? O cuando vamos al trabajo, porque Dios está en el trabajo también, ¿o no? O cuando vamos a la escuela, porque Dios también está en la escuela, ¿o no? Y allá hemos de expresar reverencia delante de su presencia, y allá también. Y entonces esto tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Esto quiere decir que cuando usted venga a la casa de Dios y vea su guardarropa, piense que ir al pastor. No piense eso. Ese es un error. Olvídese del pastor, olvídese de los diáconos. Y voy a decir algo fuerte: olvídese de los criticones. No estoy diciendo yo que haya criticones aquí, ¿eh? No. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Pues porque a veces, hermanos, somos muy susceptibles. Cuando alguien nos señala algo que no está bien, a veces la tendencia es decir: ya están de criticones. ¿Ve? Por eso lo digo. No es que aquí haya criticones, sino que a veces se nos juzga de criticones cuando decimos: no, es que eso no está bien. Es decir, que a veces hasta el pastor va en el paquete de los criticones, ¿verdad? Pero olvídese del pastor, olvídese de los diáconos, de los líderes, olvídese de los criticones. Cuando vaya a su guardarropa, piense en Dios. Voy a ir a encontrarme con el Altísimo, diga. Voy a ir a encontrarme a la presencia del Santo de los Santos. Y entonces, en base a ese criterio, escogemos. Y me dirijo tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Porque tanto hombres como mujeres podemos fallar en ese sentido. Estamos hablando de la reverencia delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios debe ser reverenciada. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, entonces recordando, le he planteado tres enseñanzas que creo que son significativas e importantes. Una, la presencia de Dios está en todas partes. Dos, la presencia de Dios, ya se me olvidó. La presencia de Dios nos libera, y la presencia de Dios debe ser respetada. Qué importante. Hoy entonces quiero invitarlo a que hagamos oración juntos, y lo vamos a hacer de esta manera. Si hay alguien aquí que ha estado practicando un pecado en secreto, hoy dígale al Señor: confieso mi pecado que he mantenido oculto delante de los hombres, pero que tú has visto y oído, y ayúdame a apartarme de él. No le estoy diciendo que lo diga públicamente, no. Usted en su corazón, usted y él, le vamos a decir: yo confieso mi pecado que he estado manteniendo oculto, porque finalmente no hay secreto delante de ti, porque tú has visto y has escuchado, y ayúdame, dame la gracia para apartarme. ¿Está listo? Vamos a orar así. Si usted se ha sentido atado u oprimido por otro lado, de alguna manera, clame al Señor: abrázame con tu presencia, libérame. Tal vez hay alguien aquí que necesita, que tiene la conciencia de que necesita libertad en algún sentido, porque se siente atado de alguna manera.
Entonces dígale, abrázame con tu presencia, porque ya entendí que tu presencia me libera. Con razón de inmediato me dijeron el bosquejo, pues ahí está. Qué listos ustedes. Por otro lado, los voy a invitar, hermanos, a que oremos todos. Señor, Señor, hazme consciente de la realidad y de la dignidad de tu presencia. Vamos a decirle, llena mi corazón de la reverencia que debo tener delante de ti por tu espíritu, por tu espíritu. Lléname de reverencia. A veces eso no está en la carne, hermanos. A veces eso más bien nunca está en la carne. Eso tiene que venir del Espíritu de Dios. Lléname de esa reverencia que debe ser típica de mí, del que te ama. Ayúdame a vivir con respeto delante de tu presencia y aquí y en todos lados. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Vamos a orar de esta manera.